¿Qué tal, mi chef y mi chef? Sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su sección El Sazón de la Cultura. Y nos encontramos aquí en Librería Gandhi, presentando... Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano. Soy su amigo Mario Iván Martínez y para mí es un privilegio, un gusto estar aquí con mi querida amiga Jenny Repostera en su canal, en su espacio, compartiendo anécdotas y presentando en esta querida librería Gandhi un proyecto muy personal, muy íntimo. Así que si no te quieres perder la infancia de este gran actor, te invito a que lo adquieras. Cómpralo ya, no te arrepentirás. Muchísimas gracias. Contáctenos a través del 55 37 33 36 41, 55 37 33 36 41 o directamente también en Librerías Gandhi. Soy Mario Iván Martínez. Gracias, repostera. ¡Hasta luego! Hasta la próxima. Yo he titulado, como digo, este recuento familiar, Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano. El libro contiene también fotografías del álbum familiar provenientes de aquellos años, aquellos primeros años, y ha sido ilustrado por quien es, a mi juicio, uno de los máximos exponentes de la ilustración infantil a nivel mundial, no nada más en México, ganador de muchísimos premios, entre ellos la mejor ilustración en la Feria del Libro en Nueva Zelanda, la Feria del Libro Infantil. Juan Gedovius, he colaborado con él en los últimos 20 años, ha ilustrado mi colección de audiolibros, Un Rato para Imaginar, y todo lo que puedo me lo ilustra Juan Gedovius, músico, alguien extraordinario. Y bueno, yo quisiera comenzar compartiendo un fragmento de este libro hoy con ustedes. Érase una vez, allá por el año del caldo, como dicen los abuelos, un niño muy rubio, algo llenito, pecoso, llamado Mario Iván. Sus dientes incisivos eran grandes como los de un conejo. Y por ello su papá le cantaba cierta canción de Cricri que decía: conejo Blas, ¿a dónde vas? El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta, decía Neruda. De eso se trata un poco este libro, de jugar con mis recuerdos y de transformarlos en un cuento. Una vez decidido que la obra puede ser de interés para los niños, yo entiendo que existen dos formas de adecuación, que en ningún caso deben suponer una renuncia a las posibilidades expresivas del lenguaje literario. Yo coincido con el maestro Fernando Alonso, creador del este libro hermoso, Feral y las cigüeñas, que en primer lugar, al acercarse a los niños, pues hay que apostarle a la sencillez en el lenguaje. Que no es fácil, porque a veces estás buscando cuál es la manera más propicia de compartirles una idea. Tienes la palabra, pero bueno, tal vez esta palabra es demasiado avanzada para ellos, pero tampoco debo diluirla al grado de que aquello se vuelva simplón. ¿Cómo elegir exactamente esa palabra? Este es el reto constante que yo he encontrado al escribir para niños. ¿Cómo lo hacemos sin que vaya en detrimento de la calidad significativa, del entendimiento, de la expresión, de la estética? Y creo, por ejemplo, que Gabilondo Soler es el maestro en eso, porque yo no sé ustedes, pero muchas palabras que yo no conocía, las conocí a través de las canciones de Cricri por el contexto de la canción. Por ejemplo, en Pollitos Jardineros, los pollitos, una violeta muy pispireta,
hasta su tiesto los vio llegar, y con el hueco de sus alitas le dieron agua del manantial. Yo no sabía que era tiesto, pero a través de la canción entiendes qué quiere decir. Él supo exactamente cómo retar nuestro intelecto para incrementar nuestro vocabulario. Y bueno, en comparación con las canciones que ahora muchas veces se les dan a los niños, pues Francisco Gabilondo Soler es Shakespeare en comparación, ¿no? El nivel que no tenía ningún empacho de darnos en sus canciones. Y como les digo, me ha entusiasmado incluir estos segmentos bautizados como ¿sabías qué?, que también prevalecen en los libros, en otros libros que he publicado. He querido compartir información que a mí me parece interesante, que de niño, por ejemplo, cuando leíamos con mi madre, que tuvo la inteligencia de decirnos, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el libro de un niño, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta, y ahora ya conoció a un rey, y ya conoció a un farolero, y ya viajó a otro planeta, y conoció a un contador, y ahora ya llegó a la Tierra, en donde se encontró con un zorro que necesita un amigo, y ahora se encontró con una serpiente, le hacía todo el personaje, ¿no? Y luego, pues cuando lo acabe te lo presto. ya lo acabaste. Entonces el rollo no era de te portaste mal, así que tienes que leer de la página 15 a la página 366, ¿no? Un flagelo escolástico. Entonces, lo que a mí me ha interesado es, con estas secciones, es que ellas complementen el disfrute de la lectura, abonar a su formación cultural, sin caer excesivamente en lo didáctico. Son simplemente apuntes, comentarios que arropan, que sustentan la trama. Las podemos llamar pequeñas fichas enciclopédicas, que se comparten pues casi como un chisme, ¿no? Un chisme más que una imposición. El fonógrafo, por ejemplo, lo que les mencioné, las pelucas. Si toco la primera obra de teatro en la cual incursioné, bueno, pues entonces es Pedro y el Lobo. ¿Qué tal si le decimos a los niños que se acerquen a Pedro y el Lobo? Porque ahí el compositor le da a cada uno de los animalitos un instrumento, ¿no? Pedro es representado por los violines, por las cuerdas, tan, 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 tan. Y cada vez que escuchamos ese tema, pues ya sabemos que es Pedro. Y tuve la oportunidad de interpretarlo en mi primera aventura profesional, que también plasmo en este libro. Me di cuenta que había en ese momento un gusto por estar enfrente de un público infantil, porque me retaba, y poco a poco aquello que comenzó como una lectura se empezó a transformar en un espectáculo. Y comencé a leer mucha literatura infantil, no nada más los clásicos, Hans Christian Andersen, sino también Mijael Ende, Roald Dahl, que es muy es un escritor sumamente polémico, pero con obras extraordinarias. Saúl Schorstnick de Chile, y naturalmente nuestro Francisco Hinojosa, y ya teniendo el bagaje de Francisco Gabilondo Soler, me di cuenta que quería yo que aquello se volviera la parte medular de mi desempeño profesional, y que lo más importante era que no compartiera yo literatura que no fuese de mi gusto, que no considerara yo esencial, para que los niños se diviertan, pero que al mismo tiempo abonemos a su formación cultural. Y entonces, así hace 20 años, inicié mi colección de audiolibros, Un rato para imaginar, con adaptaciones de obras grandes, algunas de ellas,
clásicas como Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, los cuentos de Oscar Wilde, La vida de Mozart para niños, una adaptación del Quijote de la Mancha. Entonces digamos que mis pininos comenzaron a través de estas adaptaciones de los grandes, de los cuales, pues como usted sabe, aprendemos constantemente, nunca se deja de aprender. Y lo subrayo, me considero un actor que ha decidido escribir, incursionar en este rubro, pero un actor incipiente en este género y en esta aventura. Más adelante en la colección comencé a escribir algunos cuentos cortos, algunos de mi autoría, como El huevito verde, que también se incluye en una de las fábulas. Y cuando ya arribó la pandemia, me quedó muy claro para dónde me quería ir, pero todo esto me sirvió como un preámbulo, digamos. Y ahorita, pues de igual manera, ya en la colección veo que sigue Gabilondo, que puede seguir Mozart, que puede seguir Frida en ese mismo tenor, ¿no? Para que estos libros sirvan de inspiración, no nada más un cuento que nos divierta, sino que la vida y la trayectoria y los logros de estos gigantes los lleven y de igual manera estimularse, ¿no? Había una pregunta por allá. ¿Qué pasó? Mira, yo te he admirado desde bastante tiempo. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción o tu mayor reto? Así de entre todos tus trabajos, pues. Bueno, en esta profesión he descubierto que nunca se llega. Eso es algo importante. En el arte, los maestros, los buenos maestros te lo dicen. Nunca dejas de aprender. Siempre estás aprendiendo. Pero naturalmente, creo que la mayor satisfacción es poder vivir de lo que me gusta, de lo que me apasiona, no que me impongan o tener que ejercer esta profesión de manera burocrática. Es decir, pues sí, hay veces al inicio, pues hay que pagar la renta, ni modo, y hay que hacer cosas que tal vez no satisfacen al 100, pero creo yo que es el privilegio de la selectividad y darte cuenta que en todo trabajo, siempre, sobre todo por ejemplo en el cine, cuando haces cine o televisión, siempre, y hablo por experiencia propia y creo que hablo por muchos de mis compañeros, al ver tu trabajo, ay, pero ¿por qué no hice tal cosa? ¿Pero por qué hablé así? ¿Pero por qué? Ya, y no hay remedio, es absolutamente definitorio. Y en el teatro siempre tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Es un momento único, vivo, irrepetible en el tiempo. Y lo mismo ocurre aquí. Yo no sé si algunos recuerdan a una gran actriz, las generaciones mayores la recordarán, se llamaba Marga López. Sí. Extraordinaria actriz de cine. Yo trabajé con ella en una novela y cuando empecé la serie de Un rato para imaginar de audiolibros, me encontré con un cuento, El niño de Mazapán, escrito por una actriz llamada Magda Donato, que hacía mucho cine en la época de oro del cine mexicano, pero hacía siempre a las señoritas secantes, chocantes. Y era además, pero nadie sabía que era una extraordinaria escritora de literatura infantil. Nadie lo sabía, ¿no? Y entonces ella escribe este niño de Mazapán, que es la historia de una repostera que no tiene hijos, y entonces hace un muñeco de mazapán y una mariposita mágica le da vida a ese muñeco de mazapán. En fin, no me voy a toda la historia, pero es un melodrama infantil, porque fue escrito en los 40 y es un melodrama. Dije, bueno, ¿quién es la reina del melodrama? Pues doña Marga. Entonces le llevé los discos que yo había grabado hasta entonces y le dije, Marga, mire, aquí está esta propuesta, me gustaría ver la posibilidad de que los escucharé. Me gustaron mucho y acepto hacer a doña Dulcita en El niño de Mazapán. Llegó a grabar, se sentó y lo primero que me dijo fue, mijito, solo quiero, antes de trabajar,
dejar por sentado que yo no soy Marga López, soy una actriz que necesita que la dirijan, porque en esta profesión nunca se deja de aprender. Y yo pensé, todos los directores, desde Buñuel, los fotógrafos extraordinarios, Figueroa, que han retratado a esta mujer en los últimos 50 años, y llega conmigo un escuincla en comparación, estoy hablando además del 2004, con la humildad de decir, dirígeme. Este término tan manoseado de la estrella, ahí está la estrella. Para mí esa es una estrella, la que tiene la humildad de seguir aprendiendo. Se sentó, grabó 4 horas seguidas y luego me dijo, mijito, ahora sí me tengo que parar, si no se me duermen mis piernas, y me voy a fumar un cigarrito. Y se sale a fumar su cigarrito y ahí me empieza a platicar anécdotas de su vida. Es que cuando hice una película con Pedro, no tenía que decir el apellido, ¿verdad? Yo empecé cantando, me dice. Y en ese entonces estaba tocando a Agustín en el patio. Claro. Y entonces me dijo, oiga usted, Marga, tiene usted una voz preciosa, Marga, le voy a escribir una canción, Marga. Y me escribió una canción y empieza a tararear la canción a capela, fantástica. Dije, Marga, ¿y esa canción? Yo nunca la he escuchado. Pues no, me la escribió Agustín para esa ocasión que canté en el patio. Dije, ahorita que acabemos el niño de Mazapán, ¿me hace usted favor de grabarla, Marga? Y empieza a contar anécdotas. Otra, por ejemplo, dice que en esa época, cuando yo empecé a cantar, me llamaron de Oaxaca para una presentación, pero como estaba yo haciendo esa película con Pedro, entonces le llamé a Blanca y le dije, Blanca, tú que estás cantando tan bonito y ahorita estás tan famosa después de Nosotros los Pobres, vete para allá, Blanca. Y se le llenan sus ojitos de lágrimas y voltea hacia arriba y pensar, Blanca, que yo me iba a subir a ese avión y te subí a ti. Bueno, no, imagínense, me la llevé a comer y ella estaba contándome todas las anécdotas y todos los meseros así con la oreja. Pero bueno, otra vez, ese ya es asunto de la ventanilla 18, son más anécdotas, pero regresando a lo que tú me dices, es eso. Creo yo que aprender de los grandes que enfatizan el hecho de que en esta profesión, ergo, solo sé que no sé nada. No, pues igual agradecerte que también Jenny Repostera nació en plena pandemia también, porque pues, estábamos viendo las noticias, recuerdo, y tantos muertos y tal. A la Santa Paz hay que hacer algo, nosotros nacimos y pues... ¿Y te reinventaste? ¿Sí? No, pues, tú me bautizaste como Jenny Repostera y para mí un gran honor que alguien como tú me haya bautizado, alguien que yo admiro desde que tenía yo 12 años. 12 años yo te vi en Como Agua para Chocolate y me dio coraje la película. Me dio coraje la película, ya no es posible. No, si salí del cine. Pero yo que te admiro desde los 12 años que me hayas dicho Jenny Repostera. Para mí un gran honor, no, de verdad. Que Jenny se dedicó a hacer en línea desde su cocina con su hijo, hacía las recetas alusivas al cuento, cuando hicimos el cabrito de los buñuelos, hizo buñuelos, y entonces los compartíamos con todas las mamás. Al contrario, es un gusto. Y bueno, pues ¿alguna última pregunta? ¿Sí, cómo no? De Tim Marín, de Doping. Bueno, es nada más una curiosidad, ya que se habla de los proyectos infantiles. Cuando hacías las cápsulas con Javier López Chabelo, ¿cuál fue el contacto, los conocimientos, bueno, todo lo que compartieron juntos? No sé si nos pudieras platicar un poco de esto, y qué tanto se nutrió en ese tema, ¿no?
bueno, no sé si hubo una inspiración por ahí de seguir con esos proyectos infantiles, ¿no? Bueno, él lo hacía como en familia, ¿no? Por eso así llama el programa, pero bueno, él era así como que más infantil, ¿no? Tiene ese como proyecto, no sé, eso es mi impresión, pero bueno, en tu caso, bueno, en su caso no sé cómo se desarrolló después, posteriormente, ¿no? Se dio de manera fortuita. Iba yo a presentar en Bellas Artes un programa que se llama Leyendas del México Antiguo en el 2003 con el maestro Jorge Reyes haciendo la música en vivo, y pues yo había trabajado mis inicios con Víctor Trujillo, con Broso, y entonces lo conocía, éramos cuates, y él ya era en ese momento el gran Broso con el Mañanero. Entonces le escribí, le dije, tengo esto, Broso, y estamos publicitando el concierto. Él me invitó, y en lugar de platicarle sobre la trama o sobre las leyendas, decidí llevarme dos de los muñecos, el coyote y la serpiente. Y entonces, a la mitad de como yo sabía que con él podía uno ser antisolemne, no es que estuviera yendo con López Dóriga, ¿verdad? Si no estaba con Broso. Y entonces, a la mitad de la charla, pues fíjate que estoy haciendo el coyote, saco la serpiente acá y saco el coyote acá, y hicimos un fragmento del cuento. Tuvo mucho éxito y estuvo muy contento el Broso. Y al regresar a casa me dice mi madre, oye, te habló Chabelo, que te comuniques. Marqué a Televisa y claro, pues la oficina del señor Javier López, sí, mi nombre es María. Me mira, por favor, ahorita se lo comunico al señor. Y pues yo esperaba la vocecita acá, ¿qué pasó? Hola Maribel, ¿cómo estás? Mira, soy Javier López Chabelo. Es barítono, el señor era barítono. Y es muy lógico porque aquí un apunte musical, los tenores nos cansamos mucho en el falsete, porque nuestra voz natural está muy cerca del falsete. Pero paradójicamente los barítonos, como están tan abajo, su falsete que está tan opuesto, lo pueden sostener muchísimo más tiempo. Hay muchos barítonos que incluso cantan en falsete. Por eso me podía resistir 3 horas hablando en esa voz. En fin, me dicen, vi tu entrevista y me interesaría mucho que en mi programa compartieras ese tipo de historias una vez a la semana. Pues a quién le da pan que llore, pues imagínense en un programa de 30 y tantos años de trayectoria en donde te dan 10 minutos. Pero sí le dije, maestro, señor, ¿qué literatura voy a compartir? Porque se me van a imponer la literatura o querer que meta la paleta payaso a la mitad del cuento, pues no. La que tú quieras. Tú decides lo que quieres compartir. Aquí están los datos de mi productora, Verónica Albor, escenógrafo Mengano, todo mi equipo de familia está a tus órdenes para hacer lo que gustes. Y entonces compartí fragmentos de Sueño de Verano de Shakespeare, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, fragmentos del Quijote, cuentos mexicanos, etc. Era mi espacio y el Señor nunca me condicionó la literatura. Y en esa época de 2003 a 2008 tuve la oportunidad de difundir y de darme a conocer como cuentacuentos con chicos que ahora tienen 25, 30 años como mi sobrina, y llegar a lugares que no había yo podido llegar presencialmente. Y así se dio la colaboración con el señor López, y pues siempre le estaré agradecido por haberme recibido en su programa. Y bueno, había otra pregunta por acá. Tú pequeño. ¿Tú querías ser ilustrador? Fíjate que sí, me gustó mucho desde niño el dibujo. Y tomé clases de pintura, de dibujo, y por ello también me entusiasmó enormemente dar a conocer a los niños a Van Gogh, porque su obra cautiva a los niños en particular. Si tú te acercas a La Noche Estrellada o a Los Girasoles, y creo que tiene que ver con el hecho de cuando vemos una pintura de Van Gogh, decimos, yo creo que yo pudiera hacer eso. No es nada fácil, pero así parece, por la sencillez que él plasma
en sus dibujos. Y de hecho, cuando él intentó darse a conocer como pintor, y lo digo en la obra de teatro, su hermano Teo en esa época era totalmente, estaba marcado por la incomprensión su trabajo, nadie lo quería comprar. Y él escribe a su esposa diciéndole: es que he intentado colocar varias de sus obras, pero me preguntan si las pintó un niño. Por Dios. Entonces sí me ha servido mucho para cuando he tenido que diseñar algunas cosas, pero cuando me encontré a Juan Gedovius, zapatero a tus zapatos, este señor es palabras mayores, y espero que disfrutes de sus ilustraciones.